Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué alegría estar ya por este medio conectados. Eh, Tuvimos unos pequeños inconvenientes que ya, gracias a Dios, se solucionaron y ya estamos aquí para alabanza de la gloria del Señor. Así que vamos a continuar hablando de algunos temas referentes a la vida de la piedad, eh, algunas dudas, amados, de algunas doctrinas que pues vivimos día a día dentro del movimiento evangélico. ¿Por qué evangélico? Bueno, se habla del evangelio, ¿verdad? Como una asociación el escudriñamiento de la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios no tiene algún movimiento a que se le mencione. Entonces, amados, pues vamos a seguir hablando de estos temas. En esta ocasión vamos a hablar del falso mover apostólico profético. Bueno, amados, ya sabemos pues que ninguna mentira procede de la verdad y la mayoría de estas levaduras se manejan pues en una denominación en particular, aunque es algo que está implícitas en todas, en algunas, porque acuérdense que es un espíritu, son doctrinas, que alguien haga uso y se apodere y las ponga por obra de una manera más manifiesta es otra cosa. Entonces, amados, vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos guíe, ¿verdad? A toda verdad, para ver qué es lo que el Señor quiere decir. Bueno, amados, vamos a orar y que sea Cristo el que nos lleve de su mano a la gloria eterna. Oremos al Señor. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta grande misericordia que nos das de estar reunidos para la alabanza de la gloria de tu gracia en este momento, en esta mañana que podemos escudriñar tu palabra, estar en acuerdo, estar escuchando, Señor, los pensamientos que vienen de ti, porque esto es todo del hombre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos tanto, Padre. Guíanos a la verdad, fortalece nuestra vida, nuestra fe en Cristo, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier con cualquier viento de doctrina, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es lo inmenso de tu amor. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, toma control de todo, Señor, de la enseñanza, de la tecnología, de todo, Padre. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en tu amor, en la gracia de Cristo. Te damos la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, qué alegría. Vamos a empezar con los saludos. Saludamos con mucho afecto, mucho gozo y mucho gusto a nuestros hermanos Cres y Pati en la Ciudad de México. Qué alegría, hermanos, gracias por escucharnos. Nuestros hermanos Jorge y Lulú en Boca del Monte, Veracruz, ¿verdad? Un saludo muy caluroso, muy afectuoso. Nuestros hermanos Jorge y Lulú. Nuestros hermanos Paticres, ya los saludamos. Nuestros hermanos Ney y Josué aquí en Córdoba, Veracruz, un saludo grande. Y nuestra hermanita Leti Blanco en Huatusco, también un afectuoso saludo. Nuestros hermanos Eduardo y Cheli, un saludo muy grande también desde Córdoba, Veracruz. Y creo que por ahí está conectando ya nuestra hermanita Michelle, también le mandamos un saludo muy afectuoso. Muchas gracias, amados hermanos, yo les agradezco su apoyo en este tiempo, para poder estar pendientes de estas enseñanzas que tienen el propósito de poder dar luz a algunas inquietudes, principalmente, algunas inquietudes que bajo otro escenario nos sería muy difícil poder responder. Ahora hemos aprovechado este tiempo de cuarentena para poder hablar de estas cosas que son necesarias, porque muchos hermanos hemos estado inmiscuidos o de alguna manera hemos tenido parte con estos movimientos, y para poder escapar de esas mentiras y venir a la gracia y a la luz de Cristo. Y bueno, para persuadir a otros que también dudan, para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice la palabra, los que dudan, salvad, ¿verdad? Para que tengan elementos, para que puedan discernir con justo juicio. Bueno, amados hermanos, vamos a entrar en materia. El falso mover apostólico profético. Esto no es algo que solamente nos afecta en el pentecostalismo, no. Esto es algo que está desde el tiempo antiguo, que es algo muy serio, y que nosotros tenemos que considerar, amados hermanos. Tenemos que considerar que estas mentiras van a estar ahí y no va a ser fácil, ¿verdad? Que estos argumentos se derrumben, porque estas cosas tienen un propósito.
y eso es lo que nos debe de dar más diligencia en cuanto al temor de Dios. El propósito es que Dios permite esto, ¿verdad? Porque es un castigo. El Señor entrega a los falsos maestros aquellos que son falsos cristianos, los falsos obreros, falsos cristianos, como un juicio para que crean la mentira y vengan al conocimiento, perdón, y vengan a condenación, crean la mentira y se salven todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y recordemos que la apostasía es una de las evidencias en las cuales, amados hermanos, sabremos que se acercarán los últimos días. La apostasía, cuando la gente ya no quiera saber nada del Señor, que haya fracasado en su búsqueda con Dios, en su búsqueda de Dios. La gente va a fracasar en su búsqueda del Señor a causa de tanta mentira, de tanta disolución, tan diluido, que ya no van a querer saber nada. Es como si todos los días te tomas un agua de limón bien diluida y ya no te sabe rico. Y al rato, ¿quieres agua de limón? No, ya estoy chocado, no me gusta. Así tan diluida es la palabra de Dios que va a llegar días en que la gente diga, ya no quiero saber nada de la palabra. Mejor quiero seguir en las fábulas, seguir que me digan de las concupiscencias que mueven mis pasiones, pero de la palabra no. Amados, la palabra de Dios mueve la razón. La palabra de Dios mueve la razón, no tiene nada que ver con las pasiones. La palabra de Dios no va a alimentar nuestras pasiones, nuestros sentidos carnales. La palabra de Dios es algo más profundo, es una conciencia, es una convicción, es una certeza. No nos gusta, a veces es pesado, pero sabemos que es bueno. Y esa convicción, amados hermanos, nos mantiene sobrios para seguir creyendo en el Señor a pesar de todo, a pesar de nuestros propios sentimientos y emociones que hay que crucificar en la cruz. Así que, amados hermanos, es importante entender esto. No podemos dejar al margen este movimiento porque esto está para saciar una demanda. El mover apostólico profético, ahorita vamos a explicar qué es. El falso mover apostólico profético está para satisfacer la concupiscencia de las personas que les gusta ser engañadas porque en su corazón no son rectos delante del Señor. Ya lo hablamos antes, de que el problema son los falsos cristianos que demandan, que crean esta necesidad, este mercado, por decirlo así, para que estos hombres falsos se apropien de ellos, se apoderen de sus almas. Bueno, ¿qué es el mover apostólico profético? Viene desde el mismo movimiento esotérico de la levadura que entró desde la madre de las rameras, que fue la que consolidó y pulió este movimiento, ¿verdad? Que lo rescata de las culturas paganas, del antiguo Canaán, ya desde las filosofías griegas, el ceremonial, todo el ritualismo pagano de todas las falsas religiones del mundo que Roma conocía por sus extensas conquistas. Ellos se apoderaban culturalmente de todo, querían saber, hacían unos compendios culturales, todo estaba bajo el gobierno de Roma. Y esto ellos aprendieron y ellos analizaron estas cosas y vieron el poder de esas ciencias ocultas para manipular a la gente y las adoptaron. Y esto viene desde la tierra de Canaán, desde antes de la tierra del pueblo de Israel. Ya se practicaba esto prácticamente desde que los hijos de Adán y Eva que no fueron llamados se esparcen sobre la tierra y siempre han hecho todo esto. Bueno, amados hermanos, ya luego hablaremos de eso con más detalle. Esto es un rasgo de la adivinación, de la esotería. Cuando hablamos de este mover, estamos hablando de esta manifestación, entre comillas, sobrenatural, que se basa en las emociones, igual que el falso mover, la manifestación falsa del espíritu, ¿no? Esto es lo que deja el falso don de lenguas. Todo esto está conectado. El falso don de lenguas, en una expresión de balbuceos mística, va conectado con la manifestación del espíritu, que ya hablamos de ello, que también es algo esotéricamente falso, y el pilón es el mover apostólico profético. Este mover apostólico profético se define como la capacidad que Dios le da a estos, entre comillas, apóstoles, de manifestar los poderes sobrenaturales. Este es el punto, de manifestar los poderes sobrenaturales. Y
hablar de parte de Dios en esta autoridad. Acuérdense de los nicolaitas. Ellos tienen este mover, que se lo achacan al Espíritu de Dios. Lamentablemente esta es una blasfemia, pero esto muestra la capacidad sobrenatural que hay en algunos hombres que pueden manejar el poder del Espíritu. Eso es la esencia de este mover apostólico profético, y que pueden hablar de parte de Dios todo tipo de manifestaciones, imitando la forma del Antiguo Testamento, porque dice el libro de los Hebreos, capítulo 1, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras por los profetas, ¿verdad? En este tiempo nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amados hermanos, esto es una copia, es una imitación de las verdades bíblicas torcidas hacia un movimiento esotérico. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es la expresión del lenguaje bíblico que pretende engañar aún a los escogidos. ¿Quiénes son aún los escogidos que son engañados? Gente que quiere salir del mundo, que quiere conocer a Dios, pero cae en estas cosas. Lamentablemente, por su nobleza no va a indagar, no va a preguntar, no va a cuestionar, que es precisamente la esencia del anticristo. Gente que no cuestiona, gente que no pregunta, gente que no razona. Por eso, ¿qué propósito tienen estos movimientos dentro del mundo para el régimen de la bestia que ha de aparecer? Que se le va a dar autoridad sobre todo lengua, pueblo, nación, el presidente mundial de que se habla. Bueno, la manifestación y la autoridad que tiene Satanás es la mentira, es la astucia, lo menciona la palabra en Génesis. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, y luego Pablo dice en 2 Corintios, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, con su astucia engañó a Eva. Entonces, esta astucia tiene el propósito de que nosotros estemos regidos por las pasiones, como el miedo, como el deseo de la carne, que eso nos rija, amados, y lo vemos ahora en nuestros días. Esto va todo de la mano en el poder del mundo. Este movimiento apostólico profético tiene la responsabilidad dentro del mundo. La parte que le toca es crear esa insensatez en las personas, crear esta sugestión en las personas, esta esotería, para que la gente no cuestione, para que la gente no razone, para que la gente no comprenda las cosas de Dios, no indague. En esta buena voluntad engañan a las almas inconstantes, seducen a las almas inconstantes, ¿verdad? Para que crean la mentira. Y este poder engañoso el Señor lo permite como un juicio. ¿Cuál es la situación? Que en este mover apostólico profético no se cuestiona absolutamente nada. Nada, esa es la característica de este mover, que sea tan sugestivo que no se cuestione nada, y si alguien se atreve a cuestionar, está enfrentándose al poder de Dios. Y esto es lo que estamos viviendo. Hoy en día la gente no cuestiona absolutamente nada. No cuestionamos absolutamente nada. Nosotros estamos viviendo una situación, amados hermanos, que son procedimientos que nadie cuestionó, nadie preguntó, y nadie se atrevería, o tendríamos el derecho, ¿verdad?, de cuestionar si los procedimientos, si las investigaciones, si los estándares que aún la Organización Mundial de la Salud está haciendo, que lo está haciendo correcto, quién realmente está supervisando que esto sea verdad, quién realmente está supervisando que toda la información sea verdad. Qué ironía que hoy en día se le dé más certeza y convicción a informes humanos de organizaciones humanas que a la palabra de Dios. O sea, hay gente que no refuta ninguna información que nos han dado de esta pandemia, no la refuta absolutamente nada. Todo lo que se dice en las noticias es como si fuera, bueno, más que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí la cuestionamos, la palabra de Dios sí la rechazamos, pero cuando viene una cosa como esta, nosotros compramos toda la mentira y decimos, no, amén, 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 no, que esto, que el otro, no, sí, amén, quédate en casa, sí, amén, no todo. Pero no podemos nosotros razonar, decir, a ver, ¿qué está pasando? Señor, muéstrame tu verdad. La única cosa que no se va a cuestionar jamás es la palabra de Dios. Y aún la hemos cuestionado, y aún nos ha vencido. ¡Qué glorioso! Muchos hombres se han atrevido a cuestionar la palabra y han sido derrotados por las evidencias de la palabra. Y nosotros ahorita
somos tan dóciles de no cuestionar nada del mundo, nada del mundo. Y esto es muy peligroso, amados hermanos. Es muy peligroso. El Señor no nos manda, el Señor nos manda a escudriñar, nos manda a razonar, a comprender, a buscar en la palabra la sabiduría para entender las cosas que solamente en la Escritura vamos a encontrar. Este movimiento apostólico profético tiene esa labor de preparar el camino al anticristo, que la gente no razone, que la gente se mantenga en ese estado de inconsciencia. Vamos a ver 2 Corintios 11:3. Es un mover, entre comillas, sobrenatural, que se le da el poder a un apóstol. Bueno, vamos a ver si así se operaba. Vamos a ver qué dice la palabra de esto, amados hermanos. No hay versículos bíblicos que fundamenten como tal esta enseñanza del mover apostólico profético. Solamente son sugestiones, conclusiones torcidas de otros textos. Pero lo que sí está muy claro es esta situación en segunda de Corintios 11:13, ¿verdad? Déjenme llegar ahí, voy para allá, amados hermanos, a la velocidad de la luz. Segunda de Corintios 11:13. Ahí estamos llegando ya llegamos. Dice la palabra. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Están disfrazados. Disfrazados. Es un disfraz. Va a pretender engañar. Van a aparecer. Van a hablar con labia. Van a sacar textos torcidos. Van a sugestionar como los magos, como los vendedores de autos, que no te dejan ni hacer preguntas, como un buen vendedor que te manipula de tal manera que le compras aunque no necesites las cosas. Así son estos hombres llenos del poder del mundo, de la sabiduría del mundo, que es la astucia, que es el engaño, que es las artimañas. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Van a estar disfrazados. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. No es en ninguna parte de la Escritura, los apóstoles basaban su evidencia del llamado en las señales. Ellos basaban la evidencia de su llamado en la palabra que predicaban, el evangelio que predicaban. Las señales venían para fortalecer el evangelio, para ratificar el llamado que tenían, pero esto solamente fue por un propósito en un tiempo en lo que ellos constituían el poder de la palabra escrita, que se nos dejaba ya en un compendio de la sabiduría de Dios para nuestras vidas de una forma tangible. En ninguna parte el apóstol Pedro nos dijo que nuestra fe se basaba por las manifestaciones. Si no hubiesen dejado un cúmulo de manifestaciones, un manual de manifestaciones para poder entender la piedad. Y no es así, ellos nos dejaron doctrina, enseñanza. El apóstol Pedro mismo dijo que él vivió la experiencia más gloriosa que nosotros podemos entender, que algún hombre pudiese vivir, que era haber visto a Jesucristo glorificado. Y él dice que aún así no era esa la fuerza de su predicación. Igual Pablo fue cegado por la luz de Cristo. Eso ya es palabras mayúsculas, amados hermanos. Sin embargo, nunca hay un pasaje que diga cómo poder vivir esa luz en nuestros ojos también. No nos dice, mira, haz esto para que veas también la luz. Y si tú no ves la luz de Cristo, entonces no vas a poder llegar a la salvación. No. Los apóstoles verdaderos basaron el conocimiento de Dios en la razón de los pensamientos de Cristo, en la palabra de Dios. Pero estos hombres, amados hermanos, obreros fraudulentos, se disfrazan y introducen herejías destructoras, cosas irracionales, como Simón el Mago, diciendo, este es el gran poder de Dios. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? El versículo 19 dice, ¿por qué de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos? Estos hombres son necios. Estos falsos apóstoles están totalmente entregados a su necedad. Y nosotros, si estamos cuerdos, ¿por qué los toleramos?
¿Por qué no cuestionamos? ¿Por qué no preguntamos si ese verdaderamente es el poder de Dios? La gente hoy en día consume, actúa de acuerdo a lo que oye y si está conforme a su concupiscencia, lo cree. Lo cree. La gente cree lo que le conviene. Y nosotros no creemos lo que nos conviene, creemos lo que se nos dice de parte de la palabra, lo que es para la salvación en Cristo. Por eso nuestra fe se basa en Cristo, por eso somos cristianos y somos santos con respecto a las mentiras del mundo. ¿Vamos a tolerar a una persona que nos venga a engañar con estas cosas sin preguntar el por qué? Sin preguntar si esto realmente es lo que la Biblia dice. Y esto es algo hermoso, el poder cuestionar es un regalo de Dios. El poder cuestionar, el poder decir, a ver, vamos a checar si estas cosas son así. Esto se debe de hacer siempre. No lo hacemos hoy ya con el internet, cuando vamos al doctor, llevamos a nuestros hijos, o aunque no llevemos a nuestros hijos, vamos nosotros mismos al doctor y el doctor nos da un diagnóstico y no lo checamos ya en internet. No checamos ya el tratamiento que nos dio el doctor, a ver si realmente por ahí coincide y no decimos, a ver, es que el doctor acá, pero acá dice allá, y empezamos a cuestionar. ¿Por qué no hacemos eso cuando vemos un falso apóstol? Tenemos que hacerlo siempre. Hablar de la palabra, preguntar, pastor, usted dijo esto, ¿el por qué? Ah, mire, por acá, por allá, ¿no? Y así llegamos a un razonamiento concreto por la guía del Espíritu. Pero vean el propósito de estos hombres que son necios porque no aceptan que están mal. Dice, ¿por qué toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas? Estas características, amados hermanos, es el propósito de los falsos maestros, esclavizar a las personas, esclavizarlas. Los falsos apóstoles, el mover apostólico profético es un movimiento esclavizante, irracional, que pretende hablar a los hombres mediante sus concupiscencias, que es este deseo esotérico por las cosas sobrenaturales, y después esclavizarlos, haciéndolos prosélitos de su organización y haciéndolos sus súbditos del engaño. El mover apostólico profético es un movimiento esclavizante, es únicamente para ganar gente, esclavizar a la gente usando la palabra de Dios, ¿verdad? Y hacer súbditos y moverlos a su antojo. Para que cuando venga el inicuo, este personaje que habla la Escritura, entonces ellos le entreguen su poder a la bestia, se le entreguen, que hará imágenes y hará de todo esa publicidad y hasta esas imágenes van a hablar. Gracias a Dios todavía tenemos un poquito de tiempo, pero ya se está manifestando el misterio de la iniquidad, ya estamos ahí, amados. El pecado nos hace víctimas del engaño. El orgullo, la soberbia, es el arma con la cual Satanás se apodera de nuestras almas. Nos hace cautivos. El movimiento apostólico profético, según este texto, es un movimiento esclavizante, porque los falsos apóstoles, el único propósito que tienen es esclavizar con la mentira que viene, por ejemplo, como Simón el Mago, pues, sus artes mágicas, engañaba a la gente diciendo, este es el gran poder de Dios. Y este movimiento esclavizante es un juicio ya para aquellos que no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Dice el versículo 20, 2 Corintios 11:20, dice, si alguno toma lo vuestro, este movimiento te va a esclavizar, te va a devorar, se va a devorar tu vida, tu tiempo y tu dinero, todo lo tuyo, ¿verdad? Se lo va a devorar, va a tomar de lo tuyo, todo, ¿no? Y es tomar de lo tuyo, no es que tú lo entregues con gozo, es que te lo van a quitar, literal, con engaños como quieras, pero te lo van a quitar. Y esto es lo que se está viviendo, amados hermanos, ¿no? En estas cosas, y la gente está pero si feliz, siguiendo esas artimañas, estas disoluciones, como dice la palabra. Vamos a ver, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, recordemos que hemos hablado más de esta situación, que el problema es la gente que no quiere conocer la verdad,
que demanda este mercado, por decirlo así, y es la que ha engrandecido a estos hombres falsos, porque les ha comprado todas sus mentiras. Segunda de Pedro, ¿verdad? Lo dice, segunda de Pedro, vamos a verlo por acá. Ya vamos llegando ahí, hermanos, tengan un poquito de paciencia, ya estoy en primera de Pedro, ahora segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus doctrinas diluidas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada hasta llegar a la apostasía, que es una de las señales más fuertes de antes de la venida de Cristo, la apostasía que va a crecer en el mundo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esta es la característica del mover de los ministerios apostólicos proféticos. Hombres que se llaman pastores, que hablan herejías destructoras, palabra que no tiene sustento, palabras fuera de contexto. Por ejemplo, bueno, todos sabemos, amados hermanos, algunos requisitos, ¿verdad?, para ser llamado apóstol. Y esto está en el libro de los Hechos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 21, ¿verdad? Esto está muy interesante. Ahora, estos elementos nos dan una buena idea. Sin embargo, sabemos que los apóstoles llamados por el Señor siguen trabajando para nosotros, como decía el apóstol Pedro. Aún después de mi partida yo voy a ver cómo les sigo enseñando estas cosas. Y así fue, dejó sus cartas. Entonces ya los apóstoles, el ministerio de apóstol que constituyó el Señor, que dice Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 5, capítulo 4 me parece, ese ministerio de apóstol, ¿verdad? Ese ministerio de apóstol, dice la palabra que sigue operando. Constituyó a sus 12 apóstoles, el apóstol Pablo como un abortivo, al final, y muchos cuestionaban su apostolado por esto, pero él da testimonio. Pero una vez el apóstol Pablo ya se culmina, ¿no? se termina este ministerio, porque sigue laborando. Este llamado de estos hombres es mientras esté la palabra hasta que llegue el Señor. O sea, este ministerio no caducó. Pedro, Pablo, Juan siguen trabajando. Siguen trabajando hoy en día ese ministerio porque es único, ¿verdad? Una sola vez, sus doctrinas que en la Biblia quedaron comprendidas, su trabajo que sigue funcionando. Otros ministerios como el de pastor y maestro sí es generacional, se muere un pastor, nace otro, en el tiempo, espacio, hay pastor, hay maestro, hay evangelista, se mueren, nace, eso sí, pero el apóstol no. Entonces, dice aquí en Hechos capítulo 1, versículo 21, dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Era necesario ser testigos de su resurrección, testigo de su resurrección. Eso deja, amados hermanos, a muchos hombres afuera de poderse llamados apóstoles conforme a esta gracia. El apóstol Pablo sí fue testigo de su resurrección por cuanto vio a Cristo en su gloria, esa luz que lo cegó. Escuchó su voz, él lo vio al Señor. Entonces Pablo cumple los requisitos. Y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte en este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Bueno, los ministerios que hicieron los apóstoles fueron ya para entre ellos y el Señor, ¿verdad? Hicieron su labor, Matías, los demás, Tomás, los demás apóstoles. Solamente quedaron pues la evidencia de Pedro, Juan, ¿no? Algunos que sabemos bien por la escritura, y el Señor le plació que siguiesen trabajando. Ahora, Pablo es constituido apóstol. Muchos preguntan, bueno, pastor, y entonces cuando en Apocalipsis ya es que cada uno de los apóstoles será una columna y todo,
Hermanos, eso no es un problema para el apóstol Pablo de salir en la foto. Entonces, que si me va a tocar una columna a mí por ser apóstol, no, amados hermanos, no, eso no es problema, ¿verdad? Eh, 13 apóstoles, 12 columnas y va a sobrar una, ¿no? Pues yo creo que el apóstol Pablo no tiene ningún problema que diga, bueno, yo no trabajé para que me pongan una columna. El Señor me llamó al apostolado, lo trabajé, me va a dar mi corona, como él dice, tendré mi corona y gloria a Dios, ¿no? Es su trabajo, el Señor le plació, pero hasta ahí, no hay nadie más. No hay ningún hombre que haya sido constituido por Jesucristo, entonces pues todos los demás son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan. Entonces ya de ahí tenemos una mentira. Ahora, ¿qué quiere decir esto del mover apostólico y profético? Pues que el apóstol tiene, el falso apóstol tiene la característica de proferir palabra de adivinación, palabra de sabiduría, entre comillas, de revelación, de como un vidente, pues, pero esto, vamos hermanos, también es una mentira, porque nunca el apóstol Pablo, el apóstol Pedro se la pasaban adivinándole el futuro a la gente y ni dándole palabra, diciéndole, dice el Señor que tú y dice el Señor que allá. Incluso su palabra era muy diferente, porque era palabra de Dios para taladrar la conciencia del hombre y llegar a la salvación quebrantando sus corazones con una exhortación. Yo no veo nunca esos falsos apóstoles que estén exhortando a nadie. Y esto, amados hermanos, es una tragedia que muchos sigan esas disoluciones de estos movimientos que no tienen ni siquiera ni un rasgo bíblico ni por dónde. Y hay ministerios que se levantan con esas mentiras. Por ejemplo, hay un ministerio de unos hombres argentinos que son dos hermanos y un primo o algo así. Hay unos parentelas y se hicieron los tres que promueven, entre comillas, según un gobierno teocrático que habla a través de ellos. O sea, vaya, y la gente se lo cree y dicen, así como el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo, así a nosotros nos apartó el Espíritu Santo para ir a México, ¿no? Y ahí vienen de Argentina a México y aquí están los mexicanos comprando todo lo que consumen, todo lo que le vienen a vender los argentinos, los gringos y los que se diga. Y esto es una necedad, porque este movimiento viene patrocinado por el enemigo, por Satanás. Y este poder engañoso, ¿verdad? Con todo engaño de iniquidad, es sobre aquellos que se pierden, aquellos que no cuestionan nada, aquellos que no pueden reflexionar según la santidad del Señor. Por eso, lamentablemente, estos movimientos, como decíamos, son esclavizantes. Vamos a ver, solamente quieren tener prosélitos, engrandecerse, enaltecerse, quieren grandes escenarios, quieren grandes locales, engrandecerse con poder político, con poder social, engrandecerse, enaltecerse. Y lamentablemente lo logran porque muchas personas siguen sus disoluciones, porque les gusta tener un paladín, seguir a un paladín que les endulce el oído con lo que quieren escuchar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice la escritura, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, seducen con concupiscencias de la carne. Cuando alguna persona empieza a cuestionar estos movimientos apostólicos proféticos, ¿verdad? Empieza a decir, bueno, esto es falsedad, no, aquí no hay un apóstol, no, este es un falso apóstol. Cuando empieza a cuestionar, le dicen, oye, mira, ¿qué te parece si te quieres encargar del ministerio de matrimonios? O mira, Dios nos está hablando de tu liderazgo, de tu capacidad de servir al Señor, porque tienes madera de líder y tienes la unción. Y yo creo que tú tenías que estar con los jóvenes, llevándolos para que ellos sean la gente del futuro. ¿No te gustaría tomar el ministerio de jóvenes? Y tú dices, ah, caray, y te seducen, ¿no? Porque dices, bueno, pues de todo mentira hay en todos lados, ¿no? Y ya uno se enaltece igual que ellos, porque eso es lo que busca el hombre, enaltecerse, ministerios, vanagloria, poder, y eso, amados hermanos, es algo aborrecible delante de los ojos del Señor. Volvemos otra vez a la práctica de los Nicolaitas que estábamos hablando, que Dios aborrece. Y ahora resulta que como en el mundo también queremos prosperar por encima de los demás, cuando el Señor nos llamó a una unidad. Y qué tremendo, amados hermanos, es esto. Qué tremendo. Qué tremendo es ser seducido por
el enaltecimiento, la vanagloria, y así seducen con concupiscencias. ¿Qué? ¿Cuál es tu concupiscencia? La vanagloria de la vida, ser alguien, tener poder de Dios, porque esto lo venden, el poder de Dios lo venden, lo quieren comprar. Simón el Mago quería comprar el poder de Dios para hacer negocio con él, es decir, no hombre, si yo hago caer fuego del cielo, no hombre, ya la hice, me voy a hacer rico porque voy a engañar a la gente. Esto es lo que hacen esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, seducen con concupiscencia, seducen. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, vamos hermanos. Y la gente se lo cree. Esta seducción, esta seducción es por causa del pecado, por causa de la maldad de nuestro corazón. Dice, seducen con concupiscencias de la carne y doctrinas diluidas. O sea, solamente te van a decir lo que tú quieres escuchar de una manera profética. Como nos da flojera leer la Biblia, no hay necesidad. Él te dice cuál va a ser tu futuro, dice de parte de Dios. Dios dice, Dios dice. Dios no habiendo hablado, como dice la palabra en los profetas. Vamos a verlo. Vamos a verlo, este texto. Permíteme un segundo. Vamos a ver Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, versículo 7. No hay para dónde. Esto lo hace, todos ya lo hacen, lo hace el Vaticano en el mover, este mover apostólico profético, pues nada más para que te des una idea, es la Iglesia apostólica, católica, apostólica y romana. Esto ya viene, esto apostólico refiere la autoridad del apóstol ejercido en sus poderes que le ha dado Dios, es lo que refiere ese movimiento apostólico. Y profético, pues que tiene el poder de la profecía, que es la forma sobrenatural que Dios habla a los hombres. Entonces prácticamente te están diciendo que son enviados de Dios, que tienen el poder para hablar lo que Dios les ha dicho, y esto es una falsedad, porque el único que tiene ese poder es Cristo. Dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre sino a través de mí, y el único mediador es el Señor. No hay ningún apóstol hoy que esté mediando entre Dios y nosotros, y Jesucristo en persona tiene el Espíritu Santo para moverse en la tierra, para manifestarse entre nosotros. No necesita a nadie visible, porque tiene el Espíritu que se manifiesta en el amor de Dios, en la palabra, en las obras que Él mismo da, en los frutos de cada persona. Es la forma en que se manifiesta por sus mandamientos, lo que Él mandó. Y esto es algo hermoso, amados hermanos. Ezequiel capítulo 13, versículo... Ezequiel capítulo 13, versículo 7, dice la palabra. Bueno, vamos a leer desde el 6. Vamos a leer desde el 1, pues está muy interesante. Perdonen, hermanos. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. El profetizar es un verbo que explica la profesión de ser un hijo de Dios, pero estos no eran hijos de Dios, eran falsos profetas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y di a los que profetizan de su propio corazón, ¿verdad? Quieren esclavizar a la gente, se enaltecen, meten energías destructoras, buscan buscan riquezas, bueno. Y di a los profetas de su propio, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, como esos falsos apóstoles, este mover apostólico profético. Aquí está siendo exhortado. No, dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel, como zorras en los desiertos. No habéis visto, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que el Señor va a venir con ira sobre Jerusalén, va a venir con ira sobre su pueblo, y los profetas tienen que decir, arrepiéntanse, humíllense para que el Señor nos tenga misericordia, pues, ¿no? Es lo que dice, pero no fueron a las brechas, ni habéis edificado un muro, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. El muro de la iglesia es la doctrina de Cristo que nos guarda de la ira de Dios. Eso representa, somos guardados
de alguna manera contra el juicio de Dios en un tabernáculo, estamos cubiertos, estamos guardados como en el tiempo del arca, donde Noé fueron salvados 8 personas. Así es la doctrina de Cristo, es para nosotros como un muro con el cual somos guardados del juicio de Dios sobre el pecado, amados hermanos. Para que se imaginen, y esos no levantaron nada, no pusieron un muro alrededor de mi pueblo para que resista firme en el día de la comparecencia. No prepararon a la gente para la comparecencia, amados. Yo he clamado al Señor que nos echa tiempo de organizar a la iglesia. Ahora que venga, que termine la cuarentena, para que no nos agarre así nada más la comparecencia sin haber sido exhortados, sin preparados, ni estar preparados. Imagínense que en esta cuarentena se nos manifieste el inicuo, así, ¡pum!, el inicuo, órale, van de rápido, la marca, órale, el brazo, no vendes, no compres, ¿qué vamos a hacer? ¿Están preparados algunos para decir, no, espérame, no, eso no? ¿Qué voy a hacer? ¿Estamos preparados? ¿O estamos preparados para sí, porque ya quiero comerme una coca, ya estoy chocado de la cuarentena, pónganmela, que tengan que ponerme, yo sigo en el mundo? Y bueno, amados hermanos, ya luego hablaremos de eso con más claridad, ¿verdad? Pero lamentablemente, amados hermanos, qué terrible es esto. Que si gente va a decir, no, pues ahora sí que lo que me digan eso hago. Dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Esta es la característica del mover apostólico profético. Vanidad y adivinación mentirosa. Hay que tener cuidado de no consumir esto. Hay que tener cuidado de entender que no solamente pasa en el mover apostólico profético, pasa en el mundo. En el mundo. El engaño, la astucia de Satanás. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. En todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? ¿Por qué decís, digo Jehová, no habiendo yo hablado? ¿Verdad? ¡Qué tremendo! No habló el Señor no está para las vanidades, no está para respaldar ningún ministerio de hombre para que se haga rico, para que se engrandezca. Está para quebrantar a los corazones de los hombres, para que nos salvemos por medio de Cristo y vayamos a la vida eterna con Él, porque Él prepara un pueblo para sí, celoso de buenas obras. Amados, no un pueblo para un falso maestro, un falso apóstol, que está ganando dinero, sobre todo enalteciéndose, esclavizando a la gente a su voluntad. Porque como Él es el que tiene el poder, Él manda, y este mover viene de las mismas entrañas del mundo, amados hermanos. Satanás quería el poder para sí, la gloria para sí, y es lo que ha enseñado a sus súbditos y ha corrompido a sus hijos, los hijos de Satanás, para que actúen como él. Dice una parte de la escritura, ¿verdad? Déjenme checar aquí rápidamente, que está en 2 de Timoteo 2:26. Voy a leerlo. 2 de Timoteo 2, capítulo 26. Voy a leer desde el 25. Voy a leer desde el 24. Está bien, amados hermanos. Desde el 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Verdad? Con mansedumbre. Tengo que hacer todos los días 10 planas de eso, amados hermanos, con mansedumbre. Habla con el hermano con mansedumbre, porque a veces dan ganas de pegarle la roca como hizo Moisés, pero nos acordamos de Moisés. Con mansedumbre, ¿verdad? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Por eso ellos no van a entender con la fuerza de nuestras palabras, sino van a entender con la fuerza de la palabra del Señor. Y el que quizá Dios les conceda va a ser el Señor. Hago este paréntesis para que vean, a veces no es tan fácil ejercer el oficio pastoral. No es nada más de ya cumplo 3 requisitos, y vámonos a exhortar a la gente y dale con todo. No, hermanos. El celo, órale, pecador a la hoguera. No. Tranquilidad, hay que discernir. Y es muy importante tener cuidado de nosotros mismos y hacerlo todo en el procedimiento del Señor. Bueno, pues si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él. Este es un versículo mayúsculo, amados hermanos. Esto está caracterizando la condición de todas las personas que están esclavizadas por Satanás, bajo sus mentiras, creyendo lo que quieren, haciendo lo que Satanás quiere. Está a su voluntad. El mundo está a voluntad de
Satanás. Y nosotros que somos la iglesia del Señor somos llamados a escapar. Por eso el Señor ha traído conciencia acerca de las cosas que están pasando. Entendemos que esta dispersión que el Señor nos mandó a nuestra casa fue la voluntad de Dios porque quería tratar con nosotros. Pero de eso a que nos entrega la mentira, a creer todo lo que el mundo dice, es muy diferente. Es muy diferente, amado hermano. Eso tener temor y movernos por el temor, porque uno se guarda en su casa porque tiene temor. Tiene temor porque te dicen cuídate porque vas a contagiar y vas a contagiar a todos. Nosotros podemos ser prudentes porque somos llamados a mostrar sujetarnos a las autoridades, pero de eso a creer todo lo que las autoridades dicen hay mucha diferencia. Y va a llegar un momento en que vamos a tener que decir, no está bien obedecer al hombre para desobedecer al Señor. Va a llegar ese momento en que te van a decir, inclínate ante este hombre y di que es tu Dios. ¿Cómo voy a decir eso? Si mi Dios es Cristo, no. Di que este fulano, este presidente es tu Dios. Si no lo dices, te vas a morir. ¿Y qué vas a hacer? No, pues tengo que sujetarme a mis autoridades y tengo que seguir los consejos de los presidentes. Pues yo me quiero salvar, pastor. Yo quiero mis hijos y no, yo no confío. Sí, ese Señor es mi Dios. ¿Y qué vas a hacer? Pues dice la palabra que van a participar en el lago de fuego. Que el que haga esto, vamos a verlo. Ya nos queda poco tiempo. Bueno, vamos a ver. Fíjense, amados hermanos, de dónde viene este mover apostólico profético. Si se quieren, ahí ustedes, si se quieren esclavizar en esto. Voy a terminar Ezequiel, dice, por tanto, así dicho Jehová el Señor, capítulo 13 de Ezequiel, versículo 8. Cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, ve aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. Claro. Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, sino edificaron, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Y no entrarán en el reino del Señor, amados hermanos. No estarán en la vida eterna, estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Amados, dice Apocalipsis, ya por último, capítulo 13, amados, capítulo 13, ¿verdad? Vamos a ver. Capítulo 14. Dice, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, después de haber predicado el evangelio y después de haber predicado estos tres ángeles, ¿verdad? Que habla el Apocalipsis 14. El primero da el evangelio, el otro dice que ha caído la Babilonia, ese sistema religioso falso que viene desde el tiempo antiguo, cuya representación máxima es la iglesia de Roma. Pero cae, no solamente va a caer la iglesia de Roma, va a caer todo ese sistema religioso mentiroso de toda parte, ¿no? Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. El tercer ángel, ¿qué decía? El tercer ángel decía, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, así de fácil, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Tremendo, amados hermanos. Tremendo. ¿Vamos a querer ser esclavizados? Va a llegar un momento, amados, que tenemos que temer más esto. Temer a Dios y darle honra, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Amados, hombres de Dios, hombres que están clamando desde los cielos, la sangre que derramaron, fueron quemados al fuego, comidos por leones por confesar el nombre del Señor y por decir no al sistema del mundo. Y sí, en algún momento efectivamente pues se quedaban en sus casas, no salgan, pero ya de eso a decir ahora sí adora a Satanás y cree todo lo que dicen, eso sí ya no. Va a llegar un momento, amados hermanos, que todos nosotros sabemos que vamos a tener que decir que no. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos van a matar, nos van a meter a la cárcel, nos van y el mover apostólico profético está preparando a la gente para que digan que sí. El mover apostólico profético está preparando el camino para que la gente sin cuestionar diga amén, sí, gloria a Dios, ¿no? Al diablo, y sigan esclavizados por él.
Hay que tener cuidado, por eso el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros podemos decir, no, qué bueno, que no, yo ya salí de ese mover apostólico. Bueno, mover apostólico profético es la punta del iceberg. El iceberg por dentro es el mundo que está manipulando esto con otros poderes engañosos. Una gran diversidad de trampas para que la gente no llegue al camino angosto. Acuérdense que el camino de la falsedad es ancho, el camino de la verdad es muy angosto en medio de tanta filosofía y tanta artimaña del error. Amados, tengamos cuidado con estas cosas, ya no solamente para decir, no, es el carismatismo, tengamos cuidado porque esto está presente y está haciendo una labor que tiene el propósito de engañar y estas personas van a ser las que van a entregar a otros cristianos. Van a decir, no, pues allá hay unos cristianos que bíblicos y pues por ahí de una vez aprovecho para decirles que él es el pastor fulano, de una vez, a él agárrenlo primero. Y así va a ser. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, menospreciar nuestra vida y gozarnos porque vamos a tener un galardón. Porque dice, ahí está la paciencia de los santos, dice después. Por eso los santos se esfuerzan, se santifican. Dice la palabra, leímos el capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amados, yo no sé si tengamos nosotros ese privilegio de morir en el Señor, de morir en el Señor. Morir en el Señor ahorita está bien porque perdonas, amas, mueres a tu carne y no te fue necesaria otra prueba más, pero ya morir en el Señor va a ser decir, no, pues, mi vida, porque si yo digo que voy a adorar a una bestia, a un falso profeta, pues entonces voy a tener que morir y eso es morir en el Señor. Morir en el Señor cada día se va a complicar más, va a haber más pruebas con las cuales se mueren en el Señor. Se muere uno en el Señor y bienaventurado el que muere en el Señor, que pudo decir, no, ni modo, no voy a recibir la marca, pues vas a morir de hambre, pues bueno, ya me hacía falta, comí mucho en mi vida, gloria al Señor, pues me moriría de hambre, Señor, recibe mi espíritu, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aún así de hambre no nos vamos a morir, amados hermanos, de hambre no nos vamos a morir. No hay que tener temor, el Señor lo sustenta a su pueblo, Él es el Dios de la creación, Él por su palabra hizo todo. Nosotros vamos a morir si nos dejamos del Señor, pero aún el Señor, si ya mandó maná del cielo, en esos tiempos mandará otra cosa del cielo, amados hermanos. No dudemos de la gracia del Señor. Pero bueno, ese mover apostólico profético, un movimiento esclavizante, que llega a la apostasía, mucho cuidado con él. Hay que exhortar de estas cosas a la gente que conocemos para que escapen y estén persuadidos de la verdad y tener cuidado, amados hermanos, de no ser engañados con el error de los inicuos ni caer de nuestra firmeza para la gloria de Cristo. Bueno, amados, pues hemos terminado. Ya se nos fue el tiempo, lamentablemente. Y vamos a orar al Señor para darle la gloria por esta enseñanza. Que el Señor nos ayude a no caer en ningún mover engañoso. Y para no caer en un momento en mover engañoso es arrepentirse, a andar en santidad. Temiendo al Señor, ahora y para siempre. Oremos al Señor. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de hablar esta palabra en estos tiempos tan difíciles. Danos luz y ayúdanos, Padre, a entender la verdad y a confiar en la misericordia de tu bendito nombre, sabiendo que tú eres poderoso para guardarnos de todo mal. Te bendecimos, te alabamos, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gracias, Señor, porque en ti tenemos palabras de vida eterna. Te bendecimos, Señor, y te clamamos para que tú nos ayudes a caminar en la gracia de tu nombre por siempre y para siempre. Ayúdanos, Señor, sin ti no podemos. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta enseñanza. Bendice a todos los hermanos que han escuchado tu palabra. Bendícelos, ayúdanos a todos, Señor, y que tú nos permitas seguir adelante aprendiendo más de ti en unidad con nuestros hermanos. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, gloria al Señor. Vamos a despedir con unos saludos, ¿verdad? Sin antes avisar, hoy 10 de la noche, hoy martes, ¿verdad? Sí, estamos a martes, me parece que sí. Miércoles 29 de abril, miércoles, amados hermanos, hoy 8 de la noche, reunión congregacional. Terminando el estudio de matrimonios, 10 de la noche, si Dios nos presta vida. Mañana, si Dios permite, 1 de la tarde,
la enseñanza bíblica, los estudios que estamos teniendo. Bueno, amados hermanos, vamos a mandar saludos. Un saludo muy grande y muy afectuoso, como si se los estuviésemos dando en persona a nuestros hermanos Cres y Patti. Un abrazo grande, un ósculo santo. Esperemos que llegara el tiempo en dar ósculos santos con toda confianza. Antes traíamos, antes era peor porque antes no usábamos gel antibacterial ni alcohol y había mucho más virus, hermanos, que nos estábamos pasando y no nos pasó nada. Ahora pues ya nos vamos a dar un ósculo santo, pero bien sanitizados. Yo creo que va a estar mejor si el Señor nos presta vida. Ahora que nos podamos ver, hay que darnos un abrazo y un ósculo, pero que se vea el cariño para la gloria del Señor, amados hermanos. Un abrazo a nuestros hermanos Cres y Patti, nuestros hermanos Jorge y Lulú allá en Boca del Monte. Hermanos, siguen echándole ganas. Es un lugar muy bonito allá, gracias a Dios, hermanos que nos están siguiendo. Nuestros hermanos Josué y Ney, un saludo muy grande. Josué y Ney aquí en Córdoba, Veracruz, muchachos muy dispuestos a la palabra del Señor. Qué bendición, amados hermanos. Nuestra hermanita Leti, allá en Huatusco, Veracruz, también un abrazo muy grande, hermana, que siga adelante. Gracias, hermana, por el servicio que ha hecho para el Señor, todo para la gloria de Él. Nuestros hermanos Eduardo y Cheli, ¿verdad? Muchachos, sigan adelante. Qué bendición que están buscando con mucho gozo, con mucho amor, el llenarse de la palabra, y eso es lo mejor que van a poder hacer. El Señor les retribuya. Nuestra hermanita Michelle, qué bueno, hija, qué gusto me da que tu corta edad estás perseverando en la palabra, todo para la gloria de Cristo. Hay que echarle muchas ganas, ponerlo por obra para que el Señor se glorifique. Nuestra hermana Daira, también le agradecemos, hermana, su tiempo que está participando con nosotros desde Tantoyucan, Veracruz, un lugar muy bonito. Ya Tantoyucan no conozco yo, sí conozco la zona de la Huasteca, principalmente la Huasteca Potosina, pero toda esa zona de la Huasteca está muy bonito. Huasteca hidalguense, veracruzana, tamaulipeca y potosina, ¿verdad? Nuestra hermanita Grisel, mi esposa, gracias a Dios, mi cielo, por tu vida, por tu apoyo, ¿verdad? Por el apoyo grande, ¿verdad? No podríamos hacer nada sin nuestra ayuda idónea, y gracias a Dios, yo le doy la gloria a Dios por la vida de mi esposa, que aquí está presente, apoyando hombro a hombro, ¿verdad? Llevando la carga mía, soportándome en amor. Todo un gozo, gracias a Dios por su vida y por la vida de todos ustedes, amados hermanos. Nuestra hermanita Gina, allá en el lugar se llama La Capilla, Veracruz, porque si decimos a la hermana que está desde la capilla, van a decir, pastor, ¿no? ¿A es católica? No, así se llama el poblado, Capilla, Veracruz. Ahí rumbo al puerto de Veracruz, gente muy amable por allá. Tampoco conozco exactamente ese lugar, pero sí, gracias a Dios, todo por allá está muy bonito, esos rumbos tropicales, gracias a Dios, con mucho calor, si no me equivoco, todo para la gloria de Dios. Y bueno, nuestro hermano Beto, también un grande abrazo a él, a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? A su hijita que está por venir también. Un abrazo muy grande, amado hermano, de hasta Lima, Perú. Un gozo, los recordamos con mucho cariño, esperando el tiempo de volver a ver sus rostros y darles también un abrazo en el amor de Cristo. Nuestro hermano Manuel Guaraca de Comas, hermano Manuel, de allá Lima, Perú también, un abrazo, hermano Manuel, saludos a su hijo Cristian, a todos los santos por allá, qué bendición que podemos saludarnos por este medio, gloria a Dios. El hermano Cres también, bendiciones a todos, nos vemos a las 10, sí, claro que sí, hermano Cres, muchas gracias, los saludos a todos los hermanos de parte de nuestro hermano Cres. Nuestro hermano Raúl Melgarejo también, hermano, muchas gracias por escucharnos, un abrazo muy grande también, hasta por allá, ¿verdad? Para que el Señor los siga bendiciendo, saludos a todos allá, amados hermanos. Nuestra hermanita Irma Lara en Playa del Carmen, Quintana Roo. Playa del Carmen, Quintana Roo, un lugar hermoso, ¿verdad? Todos los lugares son bonitos cuando estamos con el Señor, porque Él es nuestro lugar, es nuestra ciudadanía. Cuando estamos con Él, donde quiera que estemos, estamos bien. Muchas gracias, hermana. Saludos a su esposo Isaac. Bendiciones a toda su familia. Y creo que ya saludamos a todos. Gloria a Dios. Nuestro hermano Raúl nos manda un saludo. El Señor los bendiga. Gloria a Dios. Entré ya tarde, espero oír la grabación. Saludos desde Lima, Comas. El Señor los siga ayudando. Muchas gracias, amado hermano. Gracias por recordarnos que es allá de Comas. Hermano Raúl, un abrazo muy grande.
Qué bendición, amado hermano. Gracias. Saludos allá a todos los hermanos allá en Lima, en Comas, en Ate, ¿verdad? No me acuerdo los demás distritos, pero en todos los distritos de allá, que el Señor los siga bendiciendo. De Barranco también, ¿verdad? Barranco, de Ate, de Lince, también de Lince, un saludo a todos los hermanos de los distritos de allá de la ciudad de Lima, de Villa El Salvador, ¿verdad? Villa El Salvador. También un saludos a todos los hermanos de por allá. Y todavía municipios más para allá, ¿verdad? Que hay lugares muy, muy recónditos. Lima es muy grande. Pero bueno, amados hermanos, muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus saludos, por sus bendiciones. Y si Dios nos presta vida, mañana nos vemos para seguir echándole ganas en el camino del Señor. Buen provecho, amados hermanos, que disfruten sus alimentos, coman en paz, fortalecidos. Disfrutemos día a día con el gozo del Señor, porque eso es todo el hombre. Temamos a Dios, guardemos sus mandamientos, porque eso es, un día iremos a juicio y esperemos que ese juicio sea satisfactorio para entrar a la vida eterna por los méritos de Cristo. Un abrazo, amados hermanos, bendiciones y paz en el Señor. Dios los bendiga, amados.